Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. ¿Qué tal si el día de hoy nos disponemos en las manos de Dios y entregamos este tiempo en oración? Le pedimos a Él, a través de su Espíritu Santo, que nos hable, que nos guíe, que nos enseñe y por supuesto, que tome también nuestras cargas y nuestras necesidades. ¿Qué tal si todos venimos entonces y oramos delante del Señor? Padre bendito, alabamos tu nombre. Señor, y en este día venimos a refugiarnos, Señor, en el eterno consuelo que viene de tu presencia. Señor, tú conoces a la perfección la vida y el corazón de cada uno de los que estamos en este momento reunidos, congregados a través del Internet, Señor. Tú conoces las batallas más hondas, los pensamientos más profundos, Señor, y conoces también la situación que se vive al interior de cada hogar, de cada familia, Dios. Por eso nos aproximamos delante de ti, Señor, implorando tu fortaleza, implorando tu consuelo, implorando tu misericordia, Dios. Y así como rogamos, Dios, que atiendas, que salgas a nuestro auxilio, a nuestro socorro, Señor, en medio de todas estas situaciones diarias, también queremos rogarte, Dios, que hables a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas y allí está puesta nuestra confianza. Pero todas las cosas también incluye, Señor, nuestra comunión contigo. Por eso queremos pedirte, Dios, que a través de tu Espíritu Santo hagas de nuestro corazón, Señor, un terreno fértil para la semilla de tu palabra, Dios. Que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, Señor, de tal manera que al acercarnos a la Biblia podamos reconocer en cada palabra que hay allí plasmada, Señor, tu voz, tu carácter, tu voluntad, Señor, y podamos de esta manera ser alimentados, ser nutridos, ser saciados y ser fortalecidos para la vida diaria, Señor. Todo esto, Dios, lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Jesús nuestro Dios, el dador de consuelo. Jesús nuestro Dios, el dador de consuelo. Y me gustaría invitarles que por favor abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios: Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Amén. El día de hoy queremos abordar este texto bajo ese título que ya he mencionado, Jesús nuestro Dios, el dador de consuelo. Y en ese mismo orden de ideas quisiera plantear tres momentos, tres puntos en este sermón a través de los cuales podemos acercarnos a este pasaje. En primer lugar, me gustaría mostrar a través del pasaje bíblico cómo Jesús nos entrega un mejor consuelo. En los versículos 5 al 7 dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo de nuevo. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Cuando nosotros abordamos en primer lugar este texto para observar, para ver cuál es ese mejor consuelo que Jesús nos ofrece, es necesario que le prestemos atención a varias palabras. La primera de ellas
es la palabra envió, ¿verdad? Jesús está diciendo, ahora voy a aquel que me envió. Y esta palabra les voy a pedir que la tengan muy presente en el texto porque la vamos a encontrar en por lo menos 2 ocasiones y esas 2 ocasiones marcan una importancia muy grande en el desarrollo del texto y en el desarrollo de la enseñanza que Jesús continúa ofreciéndole a sus discípulos. En la enseñanza anterior, que estaba basada en el capítulo 15, versículos 18 hasta el 16:4, veíamos cómo Jesús advierte a sus discípulos acerca del odio que el mundo tiene por él, del odio que el mundo tiene por el Padre y en consecuencia el odio que el mundo tiene hacia la iglesia. Ahora, a través de este pasaje, Jesús se propone traer consuelo, traer aliento y traer una profunda esperanza al corazón de sus discípulos. Es apenas natural que nosotros como seres humanos, al recibir toda esta clase de noticias que Jesús ha venido dándole a sus discípulos, experimentemos entonces pesadumbre en el corazón, experimentemos una profunda angustia, pero también una profunda tristeza, ¿verdad? Y frente a esas emociones, frente a todo ese clima emocional que se ha desarrollado en medio de sus discípulos, Jesús también sale al paso para traer consuelo. Y la primera cosa que Jesús señala es que Jesús es el enviado del Padre, el enviado del Padre. Y préstele atención a esa palabra, porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas referencias de personas que fueron enviadas por Dios. En primer lugar, pudiéramos pensar en un Moisés que fue enviado por Dios como libertador para el pueblo de Israel que se encontraba cautivo en el imperio egipcio. Posteriormente, ya habiendo libertado a este pueblo y el pueblo de Israel habiéndose convertido en una nación como tal, es la nación de Israel la que se convierte en la enviada de Dios. La nación de Israel como enviada de Dios para proclamar el nombre de Dios entre todas las naciones de la tierra. Y ese llamado lo encontramos nosotros presente desde el libro de Josué y pasando por muchos libros hasta los textos proféticos. Sin embargo, dentro de esos libros de carácter histórico, como son los libros de Samuel, los libros de Crónicas, encontramos que también Dios envía a hombres como los jueces, Dios envía a hombres como los profetas y Dios envía a los reyes como sus instrumentos para pastorear el pueblo suyo, el pueblo de Israel. Entonces note que estos enviados, tanto Moisés como la colectividad que se llama el pueblo de Israel, pero también los jueces, los profetas, los reyes, son enviados con la autoridad de Dios. Es decir, son personas revestidas de la autoridad de Dios a quienes Él mismo envía para que lo representen ante todo un pueblo, ante la humanidad misma, con el ánimo de ser mensajeros, de ser testigos. Jesús entonces está diciendo, ahora voy al que me envió. Es decir, yo fui enviado, yo fui testigo, yo fui enviado para proclamar el nombre de mi Padre, pero ya es tiempo de que regrese a Él. Esa razón se convierte en el pilar de la tristeza en el corazón de los discípulos, porque ellos han experimentado tristeza al saber que Jesús va a partir de en medio de ellos para regresar a la gloria del Padre Celestial. Ellos han experimentado tristeza al saber de qué manera se va a dar la partida de Jesús, a través de una muerte de humillación como la cruz del Calvario. También ellos están experimentando la tristeza porque saben de la soledad que les espera. Frente a esa razón de tristeza, Jesús les dice, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Porque Jesús aquí está diciéndoles, si ustedes verdaderamente supieran a dónde voy, luego no tendrían razones para estar tristes. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y miren la manera como se desarrolla el texto bíblico. Jesús es consciente
de la tristeza que asiste al corazón de sus discípulos. Jesús es consciente de la razón que tienen ellos para estar acongojados, para estar tristes. Y Jesús sale al paso diciéndoles, para ustedes es mucho mejor que yo me vaya. Es decir, les voy a dar un consuelo mejor que si me quedara con ustedes. Y ese consuelo, dice el texto, es alguien, una persona con un título, con un nombre que Jesús está colocando delante de ellos. La Nueva Traducción Viviente lo pone como el abogado defensor, y versiones como la Reina Valera del 60, como las Américas, como la Nueva Versión Internacional, hablan del Consolador, ¿verdad? Me gustaría tomar las dos traducciones, el abogado defensor y el consolador, para mostrar los aspectos relevantes del carácter del Espíritu Santo tal como lo está presentando Jesús. En primer lugar, Jesús les está diciendo a ellos, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces el abogado defensor o el consolador no podría venir. ¿Por qué es necesario para los discípulos, por qué es necesario para la iglesia de hoy tener bien sea un abogado defensor o tener un consolador? O ambas cosas representadas en la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando abordamos el texto bajo la traducción el abogado defensor, necesitamos ubicarnos en el contexto inmediatamente anterior, es decir, capítulo 15, versículos 18 hasta el capítulo 16, verso 4. Jesús ha dicho a los discípulos, el mundo me odia porque no me conoce, el mundo me odia porque no conoce a mi Padre, y si me odian a mí, a mi Padre también odian. Como efecto apenas natural, si odian a Cristo y odian al Padre, a ustedes también los van a odiar. Y dice el texto, y los llevarán a las sinagogas para expulsarlos de ellas, los perseguirán, los llevarán a las cortes, ¿verdad? Y en ese contexto de persecución, en ese contexto de acusación y de levantamiento de falsos testimonios en contra de Cristo, en contra del Padre Celestial y en contra de la iglesia, urge entonces tener un abogado defensor. Sin embargo, vale la pena resaltar algo en el contexto cultural inmediato de las personas que estaban recibiendo este libro, este evangelio. Y es que en las cortes judiciales romanas del primer siglo de nuestra era no existía la figura del ministerio público, es decir, la figura de la fiscalía. De tal manera que si una persona quería levantar acusación en contra de otra, no podía buscar ese ministerio público porque ni siquiera existía. Entonces era necesario que esa persona que quería levantar una querella, que quería interponer un pleito, ¿verdad?, contra otra persona, contratase entonces un abogado por cuenta propia, lo cual resultaba onerosísimo, de tal manera que solo los que tenían muchísimo dinero podían contratar tanto un abogado para que los defendiera como un abogado para levantar entonces un proceso en contra de otra persona. Y de nuevo, tener un abogado se convertía en un privilegio reservado para unos pocos que tenían el suficiente dinero para pagar sus honorarios, ¿verdad? Ahora en este contexto Jesús está presentando al Espíritu Santo de Dios como el abogado defensor. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo mismo, Dios mismo, va a salir en defensa de ustedes, porque el Espíritu Santo se convierte entonces en ese abogado defensor que ustedes necesitan para presentar la debida defensa en medio de todos esos tribunales a donde van a tener que comparecer cuando el mundo ataque el nombre de Cristo, cuando el mundo ataque el nombre de Dios, cuando el mundo ataque a la iglesia para querer destruirla. ¿Ve? En ese primer aspecto del carácter del Espíritu Santo, entonces se nos presenta como el abogado defensor. Y en ese sentido Jesús dice, para ustedes es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el abogado defensor no vendría a ustedes. En un segundo aspecto del carácter del Espíritu Santo, graficado a través de la palabra paracletos, la primera acepción es el abogado defensor, la segunda es el consolador.
La primera hace referencia entonces a todos esos aspectos judiciales, legales, que tienen que ver con la defensa de la iglesia frente al mundo. En segundo lugar, el texto nos habla de un consolador, lo cual ya hace parte del carácter pastoral del Espíritu Santo, añadiendo consuelo, añadiendo aliento, proveyendo fortaleza también al corazón de una iglesia acongojada, de una iglesia perseguida y de una iglesia dolida por todas las situaciones que tiene que vivir en la cotidianidad. Para los discípulos esto era importantísimo, pero para la iglesia de hoy sigue siendo igualmente importante, porque también al día de hoy experimentamos el odio que el mundo tiene hacia Cristo, el odio que el mundo tiene hacia el Padre Celestial y en consecuencia el odio que el mundo tiene hacia la iglesia. Y no es deber de la iglesia salir a defenderse por sí misma, porque usted y yo tenemos ya un abogado defensor que es el Espíritu Santo de Dios. De donde entonces la actitud de la iglesia no debe ser una actitud belicosa, beligerante, sino más bien una actitud intercesora, una actitud de oración, donde la iglesia se refugia en la oración, donde la iglesia confía plenamente en la defensa que el Espíritu Santo le va a proveer delante de las personas que quieren levantarse para causar daño al cuerpo de Cristo. En ese sentido, la invitación que una y otra vez Dios hace en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, a los profetas y a hombres de Dios, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, es la misma propuesta que Jesús le hace a la iglesia representada ahora en los discípulos en este texto. Yo los voy a defender. Yo los voy a defender a través del Espíritu Santo de Dios. Pero en segundo lugar, así como los discípulos tenían su propia razón para estar acongojados, usted y yo tenemos nuestras propias razones para estar atribulados, para estar tristes, para tener temores en muchos momentos de la vida. Y en esos momentos, cuando usted y yo experimentamos emociones negativas tan profundas en el corazón, necesitamos recordar que el Espíritu Santo es el consolador que ha venido para hacer morada en el corazón de cada uno de nosotros y proveernos de consuelo, de ánimo, de fortaleza y abrir nuestros ojos para que podamos leer la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y en ese sentido el consolador no es alguien que está fuera de nosotros, el consolador es el Espíritu Santo que ha venido para hacer morada, para hacer habitación en el corazón de cada uno de nosotros. De manera que su fuente de consuelo y mi fuente de consuelo habita dentro de nuestro corazón. Porque cuando usted y yo nacimos de nuevo, Cristo puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Sigue el texto diciendo, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y les decía al comienzo, préstele atención a la palabra enviar, al verbo enviar. Jesús decía, voy de nuevo al que me envió. Y Jesús entonces se presenta como enviado del Padre Celestial. Pero ahora nos está diciendo, el Espíritu Santo es el enviado de parte mía. De donde entonces podemos nosotros concluir algo sumamente importante, algo sumamente clave. Y es que así como la presencia del Padre estaba representada en Cristo en medio de la humanidad, cuando Jesús estaba predicando, cuando Jesús estaba obrando milagros, cada vez que Jesús hacía presencia en el templo, en medio de sus discípulos, en una calle, en una casa, en una sinagoga, la presencia todopoderosa del Padre Celestial estaba representada allí en la persona de Cristo. Ahora entonces Jesús está diciendo, ustedes no van a estar solos, porque si yo envío al Espíritu Santo, eso quiere decir que el Espíritu Santo es la persona a través de la cual la presencia espiritual de Cristo habita en el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón, Jesús también al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, ciertamente yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas personas entonces se preguntan, pero si Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Celestial, ¿cómo entonces es que dice,
voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues a través de la persona del Espíritu Santo, como enviado de Cristo, y note la palabra, como enviado de Cristo, entonces el Espíritu Santo representa a Cristo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que Cristo en nosotros está presente a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando decimos Cristo habita en mi corazón, es real, Cristo habita en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Y dice el texto, si yo no me voy, el Espíritu no lo podría enviar hacia ustedes. Seguramente ustedes recordarán que en el capítulo 3 de Mateo, el Espíritu Santo descendió sobre la persona de Jesús en la ceremonia del bautismo, ¿verdad? Están allí en el agua Juan el Bautista, está Jesús, y mientras el Bautista está bautizando a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abre, se escucha esta voz de trueno diciendo, este es mi Hijo amado y en él se alegra mi corazón. E inmediatamente el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Cristo. Y es a través del Espíritu Santo como se establece ese puente de comunión perfecta y de comunión constante entre el Hijo de Dios encarnado, y escúchame bien, el Hijo de Dios encarnado y el Padre Celestial que está en su trono en los cielos. El Espíritu Santo entonces funciona como ese canal que los une, como ese canal que les da comunicación constante y a través del cual Jesús, siendo Dios, sigue experimentando la guía del Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y esto es todo un misterio porque estamos hablando de Cristo 100% hombre, pero también de Cristo 100% Dios. Jesús como hombre necesitaba la presencia del Espíritu Santo para poder estar en comunión con el Padre Celestial. Ahora Jesús está diciendo, al regresar a la presencia del Padre Celestial, luego ya no tengo la necesidad del Espíritu Santo en mí. Por eso ahora lo puedo enviar a ustedes para que ustedes lo tengan así como lo tuve mientras estuve con ustedes. Es la manera como Jesús está diciéndoles, ustedes van a tener un mejor consuelo. Y ese mejor consuelo también tiene una razón de ser. Mientras Jesús estaba en la tierra, una y otra vez envió a sus discípulos para predicar, para reprender demonios, para evangelizar, para hacer distintas tareas ministeriales. Sin embargo, Jesús no podía estar presente con ellos en todo lugar. Ahora, a través del Espíritu Santo, no importa dónde se encuentre la iglesia, no importa dónde se encuentre usted, no importa dónde me encuentre yo, donde quiera que haya un hijo de Dios, ahí está la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, porque de nuevo, usted y yo somos templo del Espíritu Santo y donde quiera se encuentre la iglesia de Cristo, allí está la santa presencia de su Espíritu Santo. De tal manera que usted no necesita salir corriendo a una capilla, usted no necesita salir corriendo a una catedral para buscar la guía y la dirección de Dios, porque Dios habita en su corazón a través de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos, el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que al acercarnos a la palabra de Dios, entonces podamos tener el consejo fiel, verdadero y recto de Dios a través del texto bíblico. Y note por qué Jesús habla de un mejor consuelo, de algo que resulta mejor para los discípulos y de algo que resulta mejor para la iglesia, porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, es abogado defensor, es consolador y es representante de la persona de Cristo para cada uno de nosotros. Y esto hablando de un mejor consuelo. En segundo lugar, vamos a ver cómo ese consuelo que nos brinda el Espíritu Santo y cómo esa defensa que nos brinda el Espíritu Santo se proyecta hacia el mundo. Versículos 8 al versículo 11, dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí.
La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. De esta manera nosotros encontramos el oficio del Espíritu Santo como abogado defensor y como consolador proyectado hacia el mundo. Y mire la palabra, dice, cuando Él venga, y ese verbo venir nos recuerda que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús y es el hilo conductor del texto. Dice, cuando Él venga, ejercerá una acción sobre el mundo. Y esa acción consiste en la argumentación de índole espiritual. La argumentación, y cuando hablo en estos términos, estoy refiriendo al Espíritu Santo como el abogado defensor de la iglesia. Y dice, lo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y note que en el pasaje anterior que hemos señalado, es el capítulo 15 del 18 hasta el 16:4, el mundo entabla una querella contra Cristo, contra el Padre y contra la iglesia. El mundo se levanta para acusar a Cristo, al Padre y a la iglesia. Pero ahora es el Espíritu Santo, el defensor de la iglesia, el que también está argumentando en contra del mundo. Y la manera de argumentar no es para destruir, sino note que es para convencer. La manera de argumentar del Espíritu Santo de Dios no es para condenación, sino para convencimiento. Dice el texto, y convencerá al mundo de su pecado. Y luego Jesús explica, y el pecado del mundo consiste en que se niega a creer en mí. Este argumento de Jesús es completamente coherente con lo que ya anteriormente nos presentó en el capítulo 15, versículos 22 al 23, donde dice, si yo no hubiera venido, el mundo no tendría pecado, el mundo sería inocente, pero ahora he venido y han visto mis obras y han escuchado mis palabras y aún así se niegan a creer en mí. Y negarse a creer en mí es negarse a creer en el Padre que me envió a mí. Y mire la manera como Jesús argumenta perfectamente el pecado del mundo en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 16 lo reitera. La incredulidad es el pecado que pesa en el corazón de todo ser humano. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer a la humanidad de su propio pecado. Ahora, ¿a quiénes convence? A los escogidos del Señor. A esos escogidos es a quienes el Espíritu Santo les presenta el pecado con sus consecuencias. Les abre los ojos para que puedan ver el pecado con sus funestas consecuencias y de esa manera puedan experimentar arrepentimiento en su corazón. Es la manera como el Espíritu Santo argumenta. Y para las personas que tienen la concepción de que la fe no tiene nada que ver con la razón, este texto nos invita a reconsiderarlo. Porque si el Espíritu Santo argumenta, la argumentación no es un ejercicio emocional. La argumentación es un ejercicio netamente razonable, es un ejercicio de la mente. Y note entonces que la fe bíblica, la fe cristiana, incluye todos los aspectos del ser humano. Lo emocional, Jesús ha reconocido, ustedes están tristes y necesitan consuelo. Pero ahora Jesús también reconoce delante de sus discípulos que ellos necesitan tener el Espíritu Santo que argumenta y que convence al mundo de pecado. Ahora, ¿cuál es el medio que el Espíritu Santo utiliza para argumentar al mundo y para llevarlo al convencimiento de pecado? La predicación de la palabra de Dios. De ahí entonces que cuando los discípulos de Cristo y ahora en este momento de la historia, usted y yo como hijos de Dios, usted y yo como miembros de la iglesia de Cristo, predicamos, enseñamos, proclamamos la palabra de Dios, la iglesia está argumentando desde la palabra de Dios para mostrar el pecado del mundo. Y note que por esa razón, cada vez que la palabra de Dios es anunciada, algún aspecto pecaminoso de nuestra vida sale a la luz.
algún aspecto pecaminoso de nuestra vida queda al descubierto y de esa manera Dios, por medio de su palabra, a su propia iglesia la llama al arrepentimiento, pero también a los escogidos que todavía no han venido a los pies de Cristo. El Señor los llama al arrepentimiento a través de la argumentación espiritual y lógica del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Por otro lado, dice Jesús, que no solamente convence al mundo de pecado, sino que también convence al mundo de la justicia de Dios, representada en la persona de Cristo Jesús. Mira por favor conmigo Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. A través de este texto, el apóstol Pablo está recordando a la iglesia dónde debe poner su mirada. Y la manera de decirlo es, si verdaderamente ustedes han resucitado con Cristo, y estoy convencido que resucitaron, entonces miren las verdades celestiales. Y las verdades celestiales están contenidas en la palabra de Dios. De nuevo, el ejercicio de convencimiento es un ejercicio de argumentación que demanda de nosotros estudio. Por eso es necesario volver la mirada a las verdades celestiales que están en la palabra de Dios y recordar que nuestra vida está guardada con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del poder de Dios. Porque en justicia Jesús entregó su vida y fue declarado justo delante del Padre Celestial al punto que ha podido sentarse de nuevo a la diestra de su Padre en gloria. De esa manera entonces Jesús es justo y justificado y ahora justificador de la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo está convenciendo también al mundo de la necesidad de la justicia de Dios sobre su propia vida. Pero también, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos recuerda que en Cristo usted y yo también tenemos abogado defensor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y note la referencia, la justicia de Dios no es otra que la persona de Cristo, porque Cristo murió sufriendo sobre su propia vida la justicia de un Dios santo, pero resucitó, habiendo sido vindicado también por ese Padre Celestial, reconociendo la justicia, la santidad y la pureza de Cristo. Y en virtud de eso, ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre Celestial y es nuestro abogado defensor día y noche. Y el llamado es el siguiente a través de Juan: Hijos, les escribo esto para que no pequen, pero si pecan. Y es como diciendo Juan, aun cuando más nos esforzamos por vivir una vida santa, vamos a pecar de alguna manera. Frente a ese pecado, frente a esa falta, frente a ese agravio que cometemos en contra de Dios, tenemos como abogado defensor a Jesucristo el justo. Y ahí está el Espíritu Santo entonces convenciendo al mundo de pecado, pero también de justicia. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo argumenta para convencer al mundo de juicio. Y la manera de hacerlo es mostrando que el gobernante de este mundo ya fue juzgado. El juicio para Satanás no es un evento futuro. El juicio para Satanás y sus huestes de maldad no es algo que se espera en el devenir de la historia, sino Jesús está diciendo: el juicio vendrá porque quien gobierna a este mundo ya ha sido juzgado. Y entonces vale la pena que nos preguntemos: ¿cuándo fue juzgado Satanás? ¿Quién llevó a cabo ese juicio? Y la respuesta la tenemos en Colosenses 2, del 13 al 15.
Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás, el que los gobernaba, ya está sentenciado, ya está condenado, todavía no está purgando la condena, todavía no ha sido recluido en su cárcel eterna, sin embargo, ya fue sentenciado, ya fue condenado. No quiere decir esto que Satanás no tiene poder. Me gustaría graficarlo de la siguiente manera. No sé si todos ustedes habrán tenido la posibilidad de ir al campo, a alguna finca, a alguna hacienda, y justo al llegar a la puerta dice, cuidado, perro bravo. Y cuando uno mira para cerciorarse que verdaderamente haya perros y que sean bravos, a veces cometemos el error de ver al perro amarrado y distante. Y ocurre que entonces nos confiamos porque lo vemos amarrado y está por allá lejos, como debajo de un árbol, y decimos, no importa, está amarrado, podemos entrar, nada nos va a ocurrir. Pero cometimos un error de observación, y es que no nos dimos cuenta que esa cadena que amarra al perro tiene una línea con la que el perro se puede desplazar por varias partes y por varios sectores de la entrada de esa finca. Entonces, está amarrado, pero todavía se puede mover hasta donde la cadena se lo permite. Así mismo está Satanás. Ya fue condenado, ya fue sentenciado, está amarrado con el poder de Dios, pero todavía la cadena que tiene Satanás es larga y le permite seguir causando daño hasta que Cristo venga por su iglesia. Por eso es importante que el Espíritu Santo entonces convenza al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque el mundo ha incurrido en la incredulidad, a pesar de que Cristo vino, de que Cristo hizo señales, milagros, prodigios, murió y resucitó, pero el mundo sigue empeñado en que Cristo es nadie. Ahora el Espíritu Santo les va a convencer de la justicia, porque va a mostrar a Cristo levantado, a Cristo exaltado y a Cristo como abogado de la iglesia delante de la presencia del trono celestial. Y va a mostrarnos también que el gobernante de este mundo ha caído, ha sido sentenciado, ha sido condenado y está encadenado, pero todavía no ha llegado el momento de ser recluido entonces en su prisión eterna, la cual el Padre Celestial tiene reservada para él. Entonces noten la manera como el Espíritu Santo argumenta en contra del mundo, y ese en contra del mundo de nuevo no es para destrucción, sino más bien para arrepentimiento, para traer al mundo a los pies de Cristo. ¿Y a quiénes del mundo? A los que fueron escogidos por Dios para que vengan a conocerle a Él. A partir del versículo 12, nosotros vamos a encontrar al Espíritu Santo entonces trayendo consuelo y trayendo defensa también hacia sus discípulos. ¿De qué manera? Dice el texto. Me queda todavía mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando Él venga, y note, cuando Jesús habla de cómo el mundo va a recibir la argumentación del Espíritu Santo, comienza diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo, argumentará hacia el mundo. Ahora está diciendo, cuando Él venga, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y la manera como Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los discípulos a toda la verdad, fue gloriosa, fue majestuosa. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dicho sea de paso, más bien debiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es realmente el Espíritu Santo quien actúa a través de los discípulos. Es el Espíritu Santo quien los viste de poder, es el Espíritu Santo quien los llena de ánimo, quien los llena de gracia y quien los llena de verdad para que estos entonces puedan predicar la palabra con tal nivel de autoridad.
Cuando Pedro y Juan están predicando la palabra, una de las exclamaciones de sus oyentes es: ¿y quién les enseñó a estos tantas letras? Porque reconocen que ellos son personas del vulgo, son personas que siquiera pasaron por los dos primeros niveles de la formación académica judía, pero fueron rechazados luego para seguir en ese sistema académico. Es decir, no tienen la suficiente formación para predicar de la manera como lo hacen. ¿Qué hace entonces que estos prediquen de esa manera? Y la única explicación es la obra del Espíritu Santo. Dice Jesús: cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, vamos a encontrar al apóstol Pablo refiriendo precisamente la manera como el Espíritu Santo le ha revestido de esa autoridad y de ese conocimiento sobrenatural para poder presentar el Evangelio a la iglesia de Cristo. Dice el apóstol Pablo: no venimos argumentando con argumentos humanos, venimos argumentando con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios sino solamente Dios? ¿Quién puede conocer los pensamientos y las intenciones de una persona sino solo el Espíritu de esa persona? Por eso, ahora el Espíritu de Dios que habita en Dios es el que también habita en nosotros y nos ha dado a conocer este misterio para que ahora lo demos a conocer a todos ustedes. Los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, fueron los que recibieron esa autoridad del Espíritu Santo de Dios para dar a conocer los misterios de Cristo. En ese sentido, el poder del Espíritu Santo en ellos se manifiesta a través del milagro de la revelación, porque solamente los discípulos del Señor, solamente los apóstoles del Señor, solamente los escritores del texto bíblico experimentaron ese milagro que se llama la revelación, lo cual quiere decir: Él les dará a conocer todo lo que escuche de mí y les mostrará los eventos futuros, dice Jesús. En cambio, para la iglesia el día de hoy, es decir, para usted y para mí, no hay tal revelación, porque la revelación ya está cerrada. La Biblia ya está cerrada. Nadie más puede seguir componiendo libros o componiendo salmos o componiendo poesías o lo que fuera para seguírselos agregando al texto bíblico. De hecho, cuando termina el libro de Apocalipsis dice: y hay del que añada o hay del que quite las palabras de esta profecía. Entonces podemos comprender que la profecía, la revelación bíblica ya está cerrada. Entonces, en los discípulos y los apóstoles el Espíritu Santo obraba el milagro de la revelación. Al día de hoy en la iglesia el Espíritu Santo obra el milagro de la iluminación. Nos ilumina para que podamos entender lo revelado. Nos ilumina, lo cual implica nos abre los ojos, nos da comprensión, nos da entendimiento para que podamos acercarnos al texto revelado que es la Santa Biblia y comprender a través de él el mensaje de Jesucristo. Primeramente, para vivirlo, para obedecerlo, y en segundo lugar, para predicarlo y darlo a conocer a toda criatura. De esa manera, entonces, el Espíritu Santo es ese consuelo hacia los discípulos. Y note que los está consolando, entregándoles también responsabilidad. Y las responsabilidades ustedes van a testificar de mi nombre. Me glorificará, sigue diciendo Jesús, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Según la Nueva Traducción Viviente, el Espíritu Santo nos entregará el testimonio mismo de Cristo para que podamos ser testigos eficaces, testigos fieles, testigos verdaderos del nombre de Cristo en medio del mundo. Y eso se refiere a que las palabras que escucha de mí se las entregará a ustedes. Me gustaría leer este mismo versículo o estos mismos versículos 14 y 15 según la versión de las Américas, que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Una de las cosas que se convirtió en el pilar de la tristeza, en el pilar de la angustia de los discípulos, es Jesús se va y nos va a dejar solos. Ahora Jesús les está diciendo a los discípulos que los está llamando a tener tal nivel de intimidad con Él, tal nivel de comunión con Él, que todo lo que el Padre Celestial le ha dado a Jesús, ahora también le pertenece a los discípulos. Eso es una figura utilizada en la antigüedad entre los herederos de una familia. Cuando el hermano mayor, que era el heredero por excelencia, el heredero que mayor porción recibía de la herencia de sus padres, tenía tal nivel de comunión con sus hermanos, los podía invitar a participar de lo que mismo él había recibido. Y es lo que Jesús está diciéndole ahora a los discípulos a través de la obra del Espíritu Santo. Él les dará de lo que el Padre me dio. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo todavía voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. Les está diciendo, ustedes no van a estar solos, porque la misma comunión que experimento yo con el Padre es la comunión que espero que ustedes experimenten conmigo. Y mire entonces que esto envuelve toda la esencia del ser humano. Jesús está reconociendo que los discípulos tienen miedo. Eso es la parte emocional. Y frente a ese miedo les dice, les voy a enviar a otro consolador. Y dice, alguien mejor. Les voy a dar algo que para ustedes resulta mejor que si yo me quedara. Y ese consolador, entonces, es abogado defensor y es consolador. El abogado defensor que nutre la razón, el abogado defensor que no solamente alienta las emociones del ser humano, sino que también nos nutre desde la verdad razonable del Espíritu Santo a través de su palabra. Pero por otro lado, noten ustedes que ahora también nos está llamando a la fraternidad, lo emocional, lo racional y lo relacional. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos pone en relación correcta con Cristo y si con Cristo también con el Padre Celestial, porque dice, todo lo del Padre es mío y ahora yo lo estoy compartiendo con ustedes a través del Espíritu Santo. El ser humano tiene un profundo sentimiento de orfandad y ese sentimiento de orfandad no fue causado por Dios en nuestra vida. Ese sentimiento de orfandad fue causado por el pecado en nuestra vida. Porque en el momento que Adán y Eva cometieron pecado, cambiaron inmediatamente su paternidad. Rechazaron la paternidad de Dios y quedaron bajo la paternidad de Satanás, el diablo. Y quedar bajo esa paternidad sencillamente es quedar huérfanos, porque ese no es un padre, ese es un esclavizador. Ese no es un padre, ese es un subyugador. Entonces el ser humano, aún desde muy temprana edad, experimenta un vacío emocional, un vacío de sentido, un vacío de procedencia. Ese vacío llamado orfandad, que ahora Jesús está sanando a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Así como yo fui enviado, les enviaré al Espíritu Santo. Él es el mejor consuelo, porque ese consuelo se proyecta hacia el mundo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y se proyecta hacia ustedes, guiándolos y enseñándoles toda la verdad, pero por otro lado también poniéndolos en comunión conmigo para que puedan disfrutar de todo lo que el Padre Celestial me ha dado. Estas palabras de Juan son las que el apóstol Pablo también pone delante de nosotros en la carta a los Efesios cuando dice, y Dios a través de Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y dado que Cristo está sentado en los lugares celestiales, nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales juntamente con Él. Todos los problemas que usted y yo afrontamos al día de hoy son reales, pero mucho más real que nuestros problemas es el consuelo que viene de Dios. Porque Dios en Cristo
nos ha dado el consuelo de su Espíritu Santo. Y Él habita en nuestro corazón y es nuestro consolador, nuestro defensor, y es el que al día de hoy nos pone en una comunión correcta con Cristo Jesús para la gloria del Padre. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias y por ese consuelo maravilloso que nos ha dado en la persona del Espíritu Santo? Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre el día de hoy. Por tu palabra, Señor, que devela nuestro espíritu, tu palabra que devela lo profundo de nuestro ser, Señor, y que nos permite acercarnos delante de ti reconociendo que como los discípulos, en muchos momentos también experimentamos miedo. En muchos momentos experimentamos miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la orfandad, Señor. Miedo a lo que otros puedan hacer en contra nuestra. Pero tú nos recuerdas en tu palabra que nos has dado un mejor consuelo representado en la persona del Espíritu Santo. Gracias, porque así como el Espíritu Santo te guió a ti, Jesús, en tu ministerio público, también nos está guiando a nosotros en cada momento de la vida para que podamos honrar y exaltar el nombre del Padre Celestial. Danos la sensibilidad, danos un espíritu dócil para que podamos obedecer la voz del Espíritu Santo a través de la palabra y de esa manera podamos exaltarte a ti. Gracias porque ese consolador y defensor que nos has dado está argumentando en contra del mundo, no para destruirlo, sino para mostrarle el pecado de la incredulidad, la justicia, porque tenemos ese abogado defensor en el tribunal del cielo que eres tú, Jesús, y el juicio, porque ya Satanás ha sido juzgado y condenado. Señor, y gracias, porque en el Espíritu Santo también tenemos el Maestro, el guía, el tutor, que nos enseña toda la verdad y que adicional a enseñarnos que es algo razonable, que es algo lógico, también nos pone en una comunión relacional contigo completamente correcta. Señor, gracias por hablarnos en todos estos aspectos que hacen parte de nuestra vida, Señor, lo emocional, lo racional, lo relacional, y recordarnos que tu palabra está vigente para nosotros hoy y siempre. Bendito y alabado sea tu nombre. Amados hermanos, el día de hoy yo quiero invitarles que en este mismo espíritu de devoción, en este espíritu de comunión, podamos acercarnos a la mesa del Señor. También el Señor, a través de la mesa, a través de la Santa Cena, del pan y la copa, nos recuerda que usted y yo no estamos solos, porque cada vez que celebramos este sacramento, estamos proclamando, por un lado, que Cristo murió para nuestra salvación y perdón, que Cristo en su muerte nos puso en comunión perfecta con el Padre Celestial, pero por otro lado también nos recuerda que debemos proclamar al mundo que un día Cristo regresará por su iglesia y nos levantará en gloria para que estemos con el Padre Celestial. Y note entonces que la obra de Cristo fue ayer, es hoy y seguirá estando por siempre con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si tomamos entonces el pan y la copa para celebrar la cena del Señor? Padre, por este pan y esta copa damos gracias, porque simbolizan tu cuerpo y tu sangre, tu Hijo, humillado, torturado y sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Hoy nos acercamos en la certidumbre que tú nos has llamado para recibir un consuelo mayor, que se llama el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo nos convenciste un día de nuestro pecado, la incredulidad, y nos llamaste al arrepentimiento. Nos diste a conocer a Cristo como el abogado defensor y nos confirmaste que el que nos oprimía y nos esclavizaba ya fue sentenciado y juzgado, Señor. Y gracias porque ahora nuestra vida no está bajo la tutela, bajo el yugo esclavizador de Satanás,
sino estamos bajo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad y que nos dará de todo lo que el Padre Celestial a ti te ha dado. Hoy, Señor, en esa confianza, en ese amor y en esa gratitud, nos aproximamos a la mesa para darte gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, y esta copa, símbolo de tu sangre. En el nombre de Jesucristo participemos del pan y la copa. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Amado Señor, por tu palabra damos infinitas gracias el día de hoy. Podemos acercarnos a ti y encontrar el consuelo que requiere nuestra alma, Señor. Gracias por tu consuelo que también toca las fibras más profundas de nuestra razón, y tu consuelo que nos recuerda que estamos unidos en una comunión perfecta contigo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias por tu palabra y damos gracias por el regalo de seguir reuniéndonos al interior de cada hogar, Señor, para exaltar y bendecir tu precioso nombre. Bendito y alabado seas por siempre y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, les enviamos un saludo y un abrazo fraternal muy grande desde aquí. Les amamos, les llevamos en nuestras oraciones y damos gracias por la posibilidad de llegar al interior de cada uno de sus hogares a través de estos medios digitales. Que Dios les bendiga, acaben de pasar un lindo domingo. Hasta pronto.